cerrando el año con una ingrata noticia, el fallecimiento de don Antonio Brac. Usted, maestro Ramírez, que lo ha conocido, ¿qué puede decirnos de la figura de don Antonio? Bueno, para nosotros, Antonio Brac ha sido uno de los hombres más brillantes en el campo de la educación, la investigación y por supuesto en el campo de la ecología. Para nosotros la pérdida de este hombre es realmente, yo diría hasta fatal, porque era un hombre muy sincero, muy honesto, pero de un gran valor en conocimientos. A él lo hemos conocido por primera vez en el año de 1976, cuando fue invitado por la Universidad y la Municipalidad Provincial de Huamanga. Vino precisamente a hacer la presentación de su primer libro, el libro titulado El medio ambiente en que vivimos. Un gran libro realmente, que él lo había escrito para alumnos de secundaria, pero realmente también era un libro de peso universitario. Entonces, a partir de ahí, Antonio Brac ya era famoso, pero recordamos también a Antonio Brac porque en el año de 1964 tomó la batuta para levantar a la población de vicuñas en la Reserva Nacional de Pampa Galeras, porque teníamos conocimiento de que en esa zona, en esa Reserva Nacional, ya eran los últimos ejemplares de vicuñas que teníamos en el Perú, pero él empezó a trabajar, ¿no?, con ayuda de alemanes, de belgas, etcétera, y levantó de los 5,000 o 8,000 cabezas de vicuña que teníamos, llegamos a tener hasta 40,000 o 50,000 vicuñas. Entonces ahí el hombre pues empieza a salir a la palestra y haciendo muchos otros trabajos. Tenemos conocimiento de que él ha escrito muchos libros y cientos de artículos. Entonces, cuando llega a ser presidente del CONAM, lo conocimos también. Pero yo quiero dar un recuerdo a él, porque él ha tenido la oportunidad de venir a Ayacucho como 5 veces. Y las 5 veces Ayacucho lo ha acogido, lo ha recogido, prácticamente le ha rendido pleitesías, porque se merecía el hombre, porque era el único ecólogo a nivel nacional y por qué no decir a nivel mundial, no, con reconocimiento y bastante conocimiento. Entonces Ayacucho le debía rendir homenaje a este hombre, pero si no me acuerdo, de repente, no espero equivocarme, de que alguna vez se le ha declarado también como persona, hijo predilecto de Ayacucho, algo así, ¿no?, cuando vino a un certamen acá en Ayacucho. Entonces, Antonio Brac, hace algunos minutos, nos ha abandonado, pero ha dejado gran huella. Él se va materialmente, pero sus obras quedan espiritualmente, que quienes hemos recibido clase de él en la agraria y en otros sitios, lo tenemos reconocimiento, porque él nos enseñó a ser honestos, nos enseñó a ser hombres responsables con el medio ambiente, con la naturaleza, la biodiversidad, los recursos naturales. Ha sido un ejemplo para los jóvenes, es un ejemplo para todas las generaciones, y por eso yo digo, su pérdida es realmente irrecuperable, pero lo vamos a recordar siempre, porque han habido grandes maestros en ecología en el Perú. Tenemos referencias por las obras que ha dejado Augusto Beberbauer, a William Hans Keke, un gran ecólogo alemán, lo mismo también Beberbauer ha sido alemán. Hemos conocido también a Javier Pulgar Vidal, un gran hombre, dueño de varias obras, pero yo creo que Antonio Brac tenía mucho más para dar en el Perú. Fatalmente, ese es el ciclo de vida y nos ha dejado Antonio Brac, y lo llevaremos recuerdo en el corazón, y cada día estaremos prácticamente recordándolo, las genialidades, los trabajos de investigación y los conocimientos que él nos habían enseñado a muchos peruanos. En parte de esas visitas recordamos por los años 2000
el Centro de Investigación en Plantas Medicinales Tradicionales lo trae Ayacucho, junto con Mario Carguapoma, estudiante o egresado en esas épocas de farmacia y bioquímica. Y ahí don Antonio recibe un homenaje también de la Universidad de Huamán y de la Facultad de Ciencias Biológicas. Sí, realmente se le ha rendido homenaje, me parece declarando como profesor de altísima calidad, pero exactamente no me acuerdo el título, pero se le ha rendido homenaje a Antonio Brac y él siempre muy humilde lo ha recibido, todos esos agasajos, y yo creo que esa es una de las características que debemos cultivar todos, la sencillez, la humildad. Así era Antonio Brac. Antonio Brac siempre será recordado por todos nosotros, quedará en el recuerdo de nosotros, y seguramente a quienes nos gusta la ecología vamos a seguir pregonando, predicando las enseñanzas de este gran maestro Antonio Brac Ey. Ahora, por otro lado, él ha sido una figura pública, siempre ha estado en el tema del debate, y usted nos conversaba este tema de las vicuñas en galeras. Él se enfrasca en una suerte de confrontación con Felipe Benavides. ¿Qué recuerdos de eso, maestro Ramírez? Justo cuando recibíamos clases de posgrado en la agraria, me refiero todavía a 1980, él, como había tomado la batuta para levantar a la especie de la vicuña en Pampa Galeras, y que lo ha hecho en realidad, lo ha hecho, y sin embargo tenía detractores, y uno de los detractores que tuvo fue Felipe Benavides. Entonces le aperturó un proceso jurídico, no sé cómo se dice, pero el asunto es, entraron a un juicio. ¿Por qué? Porque Felipe Benavides decía de que lo que manifiesta Antonio Brac no es cierto, porque en Pampa Galeras no tenemos 40,000, no, es falso lo que dice Antonio Brac. Y Antonio Brac decía, ¿cómo va a ser falso si usted está trabajando con muchos técnicos? Hemos hecho la evaluación, hemos hecho el estudio de población y tiene inclusive más de 40,000. Pero Benavides, ¿qué hace? Benavides, no contento con esta situación, trae un avión de África para poder contar la población de vicuñas en Pampa Galeras. Entonces lo que él trajo fue un avión para contar elefantes, jirafas, y no para vicuñas, porque las vicuñas tienen una característica muy especial. Como su hábitat es la puna, y en la puna tenemos nosotros los pajonales de puna, los hichos. Entonces la vicuña se camufla, se mimetiza, ¿no?, en estas condiciones ecológicas de puna. Me estoy refiriendo a los pajonales de puna. Entonces seguramente ese avión no ha podido contabilizar, ¿no?, como es debido en esta zona de Pampa Galeras. Entonces un avión que viene, ¿no?, que trabaja para contar elefantes, no se puede aplicar para contar vicuñas. De todas maneras, en ese juicio ganó Antonio Brac. Interesantes anécdotas que usted nos cuenta. Y otro, él fue el primer ministro del ambiente y debió haber sido él, pero sin embargo su gestión, como la primera, pues también ha sido objeto de muchas críticas. Bueno, yo creo que él ya tenía experiencias. Él ha sido catedrático en la Universidad Agraria de Lima. Entonces inclusive toma la presidencia del Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM. Lo ha dirigido muy bien, formó las comisiones ambientales regionales en el Perú, y luego ese CONAM se transforma en el Ministerio del Ambiente. Entonces él, como primer ministro, el primero que fue como ministro del Ambiente, prácticamente ha tenido que organizar a este ministerio en varias direcciones, y lo ha hecho muy bien. Por eso tenemos CERNAM, tenemos biodiversidad, etcétera. Entonces yo creo que la gestión de Antonio Brac ha sido brillante en el Ministerio del Ambiente. Justamente acá yo tengo una foto
de vuestra colección es todavía de 2006, cuando usted es invitado al Ecodiálogo en Iquitos a recibir una distinción. Bueno, ese año él era realmente el presidente del CONAM. Entonces nos invitan a los docentes de las universidades que teníamos cargo de Ecología y Recursos Naturales. Asistimos a Iquitos y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con él, y siempre él muy presto a conversar con todos nosotros, muy sincero, muy sencillo. Entonces yo tuve la oportunidad de conversar con él de muchos puntos de ecología que los he asimilado realmente, porque es un hombre que a usted le hace entender, pero como si fuera un abecedario. Entonces eso es importante para nosotros. Entonces, motivo de esa situación, muchos de nosotros, especialmente el que habla, nos hemos tomado una fotografía con él, y yo lo tengo en recuerdo, y para mí es tal vez una de las mejores fotografías que tengo con Antonio Brach, y lógicamente tengo otras, pero esta es para mí la mejor fotografía, ¿no?, de Adrián Ramírez con Antonio Brach en el año del año 2006 en la ciudad de Iquitos. Algún recuerdo que yo tengo, un colega nuestro lo llevó al CERE La Totorilla, y como todo buen biólogo y educador, don Antonio reparó en ciertos nombres científicos y de inmediato los hizo cambiar. Sí, realmente eso es cierto, ¿no? Un grupo de estudiantes lo llevaron al Centro Ecológico Experimental Recreacional La Totorilla, y entonces él es un hombre muy observador, y apenas observó el nombre de las especies de plantas herbáceas, arbustivas y árboles, notó que habían errores, no solamente en escritura, sino también en la nominación. Entonces habían nombres que no correspondían a esa planta. Entonces dijo, me corrigen esto, y realmente se ha corregido. Entonces ese era él, así, a uno le enseñaba, y cómo esas enseñanzas no lo vamos a asimilar, y yo creo que era un gran maestro de todos nosotros. Un maestro a carta cabal, y yo le hago una última pregunta agradeciendo su tiempo. ¿Qué siente Adrián Ramírez cuando le dicen el Brach ayacuchano? Bueno, realmente yo me siento, no sé, pero no tengo esa palabra para responder, pero hay una distancia realmente de aquí a Alemania. Con Antonio Brach no podemos compararnos. Antonio Brach es de otra dimensión, y Adrián Ramírez es también de otra dimensión. Entonces, una dimensión más pequeña. Una dimensión más pequeña, pero Antonio Brach es de una dimensión grande. Entonces, para compararnos, es realmente muy lejos, ¿no? Les decía, tenemos una distancia de acá de Ayacucho a Alemania. Definitivamente, esos son los maestros. Ejemplos de humildad. Muchísimas gracias, biólogo. Gracias.